Bienvenidos a Solo en Dramas. Si te quedaste con ganas de saber más sobre Si la vida te da mandarinas, a continuación, te presento una lista de 50 cosas que no sabías de esta hermosa serie coreana. Datos ocultos, secretos detrás de cámaras, curiosidades, críticas y controversias relacionadas a la serie y sus actores. Advertencia, este video puede contener spoilers. 1. Es uno de los dramas más costosos de la historia, con un presupuesto de 60.000 millones de wones, aproximadamente 41 millones de dólares, una cantidad 4 o 5 veces mayor que el costo promedio de producción de una serie surcoreana. El alto presupuesto se debe en gran parte a los honorarios del elenco principal y actores de reparto de gran renombre, así como a la meticulosa recreación de escenarios y efectos visuales, que transportaron al espectador desde la década de 1960 hasta 2025. 2. El título original en coreano está en dialecto de Jeju y significa gracias por tu arduo trabajo. El título internacional Si la vida te da mandarinas es una variación de la frase Si la vida te da limones, que se interpreta como cuando enfrentas dificultades en la vida. Se sustituyó limones por mandarinas en referencia a uno de los cultivos estrella de la isla de Jeju. 3. La dirección estuvo en manos de Kim Won-sok, conocido a través de los aclamados dramas My Mister, Signal y Vida Incompleta. Su sobresaliente trabajo en esta última le valió un premio Baeksan como mejor director en 2015. 4. El guión estuvo a cargo de Lim Chan-sun, conocido por éxitos como Luchando para abrirme paso y Cuando la camelia florece, obra que lo llevó a recibir un premio Baeksan a mejor guión en 2020. 5. Curiosamente, Lim Chan-sun es un seudónimo utilizado por el guionista, quien ha optado por mantener en secreto su identidad, incluyendo su género, edad y nombre real, prefiriendo ser conocido únicamente por su trabajo, por lo que no asiste a conferencias de prensa, ceremonias de premios ni eventos oficiales. Se especula que podría tratarse de una mujer entre 30 y 40 años, que dejó su vida como oficinista para convertirse en guionista. 6. Con la cálida narrativa de Lim Chan-sun y la meticulosa dirección e impresionante cinematografía de Kim Won-sok, Si la vida te da mandarinas ofrece un viaje emocional profundamente cercano. Más allá de un simple romance, la serie retrata con delicadeza las etapas de la vida, las dificultades y la perseverancia, conectando con público de todo el mundo. Sobre la serie el director explicó, es un homenaje a las generaciones pasadas de nuestros padres y abuelos que han vivido con fuerza y pasión, y un himno de aliento para las futuras generaciones que se abrirán camino en este mundo. Espero que la historia pueda romper los muros invisibles de generaciones y géneros, y resonar con todos. 7. Un rumor en línea afirmó que IU y Park Bo-gum recibieron el sorprendente monto de 500 millones de wones por episodio, aproximadamente $345.000, desatando un debate sobre los altos salarios en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la productora Pan Entertainment desmintió la información, asegurando que las cifras eran falsas. 8. Park Bo-gum tuvo que aumentar su masa muscular, ya que el director quería que luciera más atlético y robusto para su papel. Por ello, subió aproximadamente 5 kilogramos. Además, como su personaje trabajaba como pescador bajo el sol de Jeju, el equipo de maquillaje oscureció su piel en el rostro, brazos y piernas, logrando un efecto más realista. 9. Actores principales. IU interpreta a Eun, una chica de carácter decidido llena de sueños y ambiciones. La estrella de 31 años es una de las artistas más completas de la industria surcoreana, cantante, compositora, productora musical y actriz. En 2011 debutó en Sueña sin límites, dando inicio a una brillante carrera actoral. Ha dejado su huella en éxitos como The Producers, Moon Lovers, My Mister y Hotel de Luna. Park Bo-gum es Won-sik, un hombre leal y lleno de bondad. El actor de 31 años debutó en la película Blind en 2011, lo que marcaría el inicio de una destacada carrera. Ha protagonizado éxitos como Contéstame en 1988, Amor bajo la luz de la luna, Encounter y Recuerdos de juventud. Moon So-ri es la versión adulta de Eun. La galardonada actriz de 50 años tiene una trayectoria de más de 25 años en cine y televisión. Algunos de sus últimos proyectos incluyen Cheonmyeon The Star is Born, donde interpretó a la madre de la protagonista, y la serie de Netflix Queenmaker. Park Hae-jun interpreta a la versión adulta de Won-sik. Se hizo conocido en 2014 en el drama Vida Incompleta, y alcanzó la consagración como actor al protagonizar The World of the Married. Uno de sus proyectos más recientes fue el drama de Netflix The 8 Show, donde dio vida al violento concursante del piso 6. 10. Sincronización de personajes. IU y Moon So-ri practicaron juntas sus diálogos para adoptar patrones de habla similares.
La veterana actriz incluso invitó a Ayu a su casa para fortalecer su relación y lograr una mayor conexión en pantalla. Además, como Ayu tiene un pequeño lunar en el rostro, Moon So-ri pidió al equipo de maquillaje que añadiera uno similar en su mejilla, reforzando así el parecido entre ambas. En el caso de los actores que interpretan a Won-sik, el proceso fue distinto. Park Hae-jun estudió cuidadosamente las escenas de Park Bo-gum para adoptar gestos y formas de hablar que mantuvieran la esencia del personaje a lo largo del tiempo. 11. Aunque este es el primer drama que Ayu y Park Bo-gum protagonizan juntos, su relación profesional comenzó hace años. En 2012, cuando aún eran adolescentes, filmaron un comercial para la marca de fideos Nonschim. Además, en 2015 tuvieron una breve interacción en The Producers, cuando Park Bo-gum hizo un cameo. 12. Capturar el paso de varias generaciones y llevarlo a escena fue un desafío que exigió un equipo de arte excepcional. Para ello, contaron con la talentosa Ryu Soni, la destacada diseñadora de producción detrás de las aclamadas películas coreanas Taehan Meren y The Host, y Choi Jun-man, uno de los directores de fotografía más reconocidos. Juntos, cuidaron cada detalle de la serie para garantizar una experiencia visual impresionante. 13. Ayu y Park Bo-gum regresan a los K-dramas tras una larga pausa. Para Ayu, este es su primer drama en 6 años desde Hotel de Luna, mientras que Park Bo-gum vuelve después de 5 años desde Recuerdos de Juventud. 14. Es la segunda vez que Ayu y el director Kim Won-sok trabajan juntos. La primera vez fue en My Mister en 2018. 15. El director Kim Won-sok destacó que Ayu era la elección perfecta para el papel, elogiando su talento desde su primera colaboración en My Mister. Además, expresó su admiración por su dedicación y evolución tanto en la música como en la actuación, resaltando su éxito en ambos campos. 16. Park Hae-jun y el director Kim Won-sok colaboran por cuarta vez, tras trabajar juntos en Vida Incompleta, My Mister y Art Dog Chronicles. 17. Es la segunda vez que Ayu participa en una producción de Netflix. La primera fue en la miniserie Persona en 2019. 18. Kang Joo-sok, el actor que interpreta a Eun-myeon, realmente tiene 30 años y ha protagonizado dramas como Black Knight y Payback. 19. Lee Jun-young, que apareció como el primer amor de Bum-myeon, tiene 28 años y es conocido por trabajos anteriores como Luces, Cámara, Amor, Dreaming of Freaking Fairy Tale y El heredero imposible. 20. La producción original de Netflix de 16 episodios se estrenó en un formato inusual, con 4 episodios semanales. Dividida en 4 volúmenes, cada uno representa una estación de la vida de Sun y Won-sik: primavera, juventud, verano, adultez joven, otoño, adultez media e invierno, como la etapa final. 21. Utilizar a Jeju como telón de fondo fue una decisión clave para la historia. El guionista la eligió pues la isla ofrece pocas esperanzas para los personajes y acentúa el sentimiento de desesperanza y dolor. Desde las escarpadas rocas y los fuertes vientos, hasta la presencia de las Genjo, buceadoras coreanas, cada elemento se convirtió en un componente esencial del drama. 22. El rodaje se llevó a cabo desde marzo de 2023 a febrero de 2024, tardando casi un año en filmarse. 23. Gran parte del rodaje tuvo lugar en la ciudad de Andong, Corea del Sur, y no precisamente en la isla de Jeju. Se construyó una aldea isleña completa, y el mar fue recreado mediante gráficos de computadora. En este lugar también se grabaron producciones como Dulce Hogar y Black Knight. 24. Sobre las razones que la llevaron a elegir este proyecto, Ayu reveló que al ser su segunda colaboración con el director Kim Won-sok y como gran admiradora del guionista Lim Sang-chun, sintió una gran emoción desde que recibió la oferta. De hecho, quería participar de la serie incluso antes de leer el guión. Sin embargo, después de leerlo, su deseo de unirse al proyecto se volvió irresistible, y en menos de un día dio su respuesta afirmativa. Por su parte, Park Bo-gum confesó que tras leer el guión, pudo sentir vívidamente la química entre Sun y Won-sik. Quedó tan encantado con la narrativa que aceptó el proyecto, con la convicción de que sería un trabajo del que se sentiría orgulloso al verlo junto a su familia. Moon So-ri compartió que el guión la conmovió profundamente, ya que le recordó mucho a su madre. Además, destacó que de todos los guiones que ha leído en su carrera, Si la vida te da mandarinas fue el que más la hizo llorar, por lo que sintió que tenía que formar parte de este proyecto. 25. Coincidencia de actores. Ayu y Park Hae-jun ya habían trabajado juntos previamente en My Mister. Es la segunda vez que Park Bo-gum y Baek Ji-won trabajan juntos, tras coincidir por primera vez en Encounter, en donde interpretaron a madre e hijo. Ayu y la veterana actriz Kim Yeon-rim colaboran por segunda vez desde The Best Lee Seung-shin, donde interpretó a su abuela. Oh Young-se y Jong Heran interpretan a esposos por segunda vez, luego de hacerlo en Cuando la camelia florece. Esta es la vez 21 que las leyendas de la actuación Nam Eun-hee y Kim Yeon-rim coinciden en un drama.
26. La destacada actuación de Jeong Hae-ran en el primer episodio dejó una fuerte impresión en los espectadores, contribuyendo a su inmersión en la historia. Esta talentosa actriz de reparto es una auténtica robaescenas y ha destacado en varias producciones de Netflix, como La chica enmascarada y La Gloria, donde su talento ha brillado con luz propia. 27. Sobre su química en pantalla, IU compartió que le resultó fácil y cómodo trabajar con Park Bo-gum, ya que tienen la misma edad y se conocen desde hace mucho tiempo. Además, lo describió como un compañero maravilloso con quien pudo intercambiar ideas con total libertad durante el rodaje. Por su parte, Park Bo-gum destacó que la interpretación de IU, al expresar a la perfección las emociones de Sun, le permitió sumergirse por completo en su papel. 28. Sobre la escena del primer beso, los protagonistas revelaron que estaba minuciosamente detallada en el guión, pero decidieron intensificar la incomodidad agregando más tensión y nerviosismo. El inocente amor juvenil entre Won-sik y Eun dio vida a una escena cautivadora y adorable. 29. IU confesó que se parece mucho a Eun, por lo que canalizó gran parte de su propia esencia en el personaje, desde su personalidad hasta su manera de hablar. Su espíritu fuerte, su gran competitividad, múltiples sueños y una profunda pasión por la poesía y la literatura son algunos de sus puntos en común. Además, al igual que Eun, ama leer, escribir y odia perder. Sin embargo, destacó que a diferencia de su personaje, no suele llorar mucho en la vida real. 30. Park Bo-gum confesó que al dar vida a Won-sik, sintió el deseo de convertirse en un hombre como él, alguien que expresa un amor auténtico y profundo por su esposa e hijos, destacando la gran admiración que siente por su personaje. 31. Una de las escenas más impactantes es cuando Won-sik se lanza al mar y nada con todas sus fuerzas hacia Eun. A pesar de ser su primera vez nadando en aguas abiertas, Park Bo-gum decidió filmarla sin recurrir a un doble. La secuencia requirió un gran esfuerzo físico, pero lo que pocos saben es que el actor fue parte del equipo de natación de su escuela y participó en varias competencias. 32. La introducción está llena de simbolismos claves en la historia. Eun y su madre en casa, Won-sik y Eun en el campo de flores, el barco, el sapo dorado, los guisantes verdes, el triciclo rojo, los dulces, la lluvia y las manos de muchas personas protegiéndolos. Este detalle cobra un significado especial cuando Eun y Won-sik atraviesan el momento más desgarrador de sus vidas, ya que refleja cómo todo el pueblo se unió para apoyarlos y evitar que renunciaran a su vida. ¿Qué otro elemento o detalle notaste? Déjanoslo saber en los comentarios. 33. Los nombres de los hijos de Eun y Won-sik tienen un significado muy especial. Gummyeon, Unmyeon y Donmyeon, que significan oro brillante, plata brillante y bronce brillante. Aunque Won-sik dejó atrás su sueño y nunca logró ganar medallas en atletismo, la vida le dio algo aún más valioso: sus hijos, a quienes nombró como sus verdaderas medallas. 34. IU reveló que realmente bebió alcohol mientras filmaba Si la vida te da mandarinas. En el episodio 8, Gummyeon y su padre comparten una emotiva conversación en un restaurante mientras comen y toman unas copas. La actriz explicó que decidió beber un trago antes de la toma, para conseguir el enrojecimiento natural en sus mejillas, en lugar de recurrir al maquillaje, ya que temía que este la hiciera lucir tierna en lugar de ebria. 35. La serie aborda temas como la desigualdad de género, la importancia de la educación y la ruptura de normas patriarcales. Un ejemplo sutil pero significativo ocurre cuando la abuela de Won-sik reacomoda las zapatillas azules de Eun y las coloca debajo de las escaleras de piedra, un espacio reservado para el jefe del hogar, reflejando la jerarquía de la época. Sin embargo, cuando Eun, Won-sik y Jeongmyeon comienzan una nueva vida lejos de la influencia de sus padres, sus 3 pares de zapatos aparecen alineados en el escalón de piedra, simbolizando su liberación de las restricciones tradicionales. Por otro lado, ¿sabías que las Haenyeo, las legendarias buceadoras de Corea del Sur, desafiaron los roles de género en una profesión que originalmente era exclusiva para hombres? Se convirtieron en las primeras mujeres con un trabajo reconocido socialmente en el país. Realmente fueron las pioneras de los derechos de las mujeres en el país asiático. 36. IU tuvo que emplear 4 tonos de voz diferentes. Para la joven Eun, utilizó una voz más aguda y quejumbrosa, reflejando su energía juvenil. A medida que el personaje maduraba en sus 20 y 30 años, ajustó gradualmente su tono para asemejarse al de Moon Sori, quien interpretaba su versión adulta. Al dar vida a Gummyeon, la hija de Eun, optó por un registro más grave, similar a su voz natural. Finalmente, para la narración de la historia en la voz de Gummyeon adulta, utilizó una voz más grave posible. 37. Grabar la narración como Gummyeon fue un desafío considerable para IU, quien dedicó casi 2 meses a perfeccionarla. Se esforzó en encontrar el tono adecuado, buscando un equilibrio entre mantener la esencia de su personaje joven y lograr una transición natural hacia su versión mayor.
38. Sobre las escenas de llanto, Park Bo-gum confesó que la interpretación de Ah-yu fue tan conmovedora que con solo mirarla a los ojos las lágrimas brotaban de forma natural. Por su parte, Ah-yu reveló que sentía una presión adicional, ya que el director solo aprobaba la toma si lograba conmoverlo hasta las lágrimas. Esa expectativa le generaba tanta presión y ansiedad que entraba en llanto de inmediato. 39. La impresionante transformación de Kim Sono como Park Chan-suk, un talentoso pintor de apariencia desalineada con cabello largo, bigote, anteojos y sombrero, dejó a muchos fans sin reconocerlo al principio. Conocido por sus papeles en El Amores como el Cha-Cha-Cha y Startup, el actor sorprendió con un look completamente diferente al habitual. 40. Kang Myeon-ju, la actriz que interpretó a la madre de Park Young-bom, falleció a los 54 años el 27 de febrero de 2025, tras una dura batalla contra el cáncer. 41. ¿Sabías que el personaje de Jenny es interpretado por la actriz Kim Swan, la recordada niña de la película Estación Zombie? 42. En la escena donde Un-myeon roba la letra S del auto de su profesor para dársela a su hermana mayor Gun-myeon, hay un guiño a una antigua creencia popular de finales de los años 90. Se decía que tener la S del automóvil Sonata de Hyundai traía buena suerte y serías aceptado en la Universidad Nacional de Seúl. Curiosamente, en Contéstame 1997, la protagonista femenina también roba la letra S y se la entrega al protagonista masculino. 43. Ah-yu y Park Bo-gum sorprendieron al público con un emotivo dúo en el programa musical Gale Stage, donde vestidos con uniformes escolares interpretaron Love Story of a Mountain Boy, una canción popular de los años 90. Su presentación no solo capturó la esencia nostálgica de la serie, sino que también se volvió viral, acumulando más de 1 millón de vistas en poco tiempo. 44. Es un gran éxito en Netflix, posicionándose en el top 10 de series de habla no inglesa más vistas a nivel global durante varias semanas consecutivas, y destacándose en el top 10 en 41 países alrededor del mundo, incluidos Corea del Sur, Japón, Brasil, Chile, Perú y Bolivia. 45. La serie enfrentó controversias debido a molestias causadas durante el rodaje, como bloqueos de carretera y restricciones al tomar fotografías a las flores de colza. La productora emitió un comunicado disculpándose por los inconvenientes, indicando que evitaban que se filtren spoilers y que serían más cautelosos con el proceso de filmación. 46. Ha sido aclamada tanto por la crítica coreana e internacional. Muchos lo consideran el mejor K-drama de la primera mitad de 2025. Su trama cautivadora sumerge a los espectadores en una montaña rusa de emociones, llevándolos al llanto casi sin darse cuenta. Forbes elogió la serie destacando: a medida que la historia se desarrolla a lo largo de décadas, los actores logran transmitir con naturalidad el paso del tiempo, mostrando una madurez que evoluciona a través de gestos físicos, la profundidad de sus expresiones y el tono de sus voces. Juntos crean una historia única de amor eterno y perseverancia, ambientada en la hermosa isla de Jeju. Este singular y entrañable drama es un dulce regalo para los espectadores. 47. Sobre el mensaje de la serie, Ah-yu destacó que la historia abarca todo tipo de emociones, momentos felices, instantes de profundo dolor y una gran dosis de resiliencia, lo que la hace muy realista. Espero que después de verla, les haga sentir que la vida está llena de altibajos y que siempre hay razones para esperar con entusiasmo lo que está por venir. Ojalá nuestros espectadores puedan experimentar eso al ver la serie, expresó la actriz. Por su parte, Park Bo-gum enfatizó que la vida es un ciclo de risas y lágrimas, una constante repetición de altibajos. Después de ver Si la vida te da mandarinas, espero que sientan la necesidad de expresar más su amor a quienes los rodean y de valorar a quienes les demuestran ese mismo cariño. Ojalá nuestra historia los lleve en un viaje cálido y lleno de felicidad, expresó el actor. 48. Kim Jae-young hizo un cameo sorpresa en el episodio 7, luciendo un elegante traje negro y gafas de sol mientras recoge a Gun-myeon en la Universidad Nacional de Seúl. Aunque para algunos pasó inadvertido, el actor es conocido por sus destacados papeles en La jueza del infierno y Love and Contract. 49. Ah-yu también ha dado su voz en la banda sonora. Para el volumen 4 de la serie interpretó la canción Midnight Walk, una melodía tranquila que combinan a la perfección con la cálida voz de Ah-yu, guiando a los oyentes en un viaje a través de los recuerdos. 50. Ah-yu pidió a los espectadores de Si la vida te da mandarinas verla en velocidad normal, sorprendida al saber que muchos jóvenes suelen ver series a una velocidad de 1.5x o más. Destacó que cada escena tiene un ritmo cuidadosamente diseñado y ejecutado tanto por el director, guionista y actores, lo que permite disfrutar plenamente de la historia y conectarse con ella de manera profunda. Estas fueron 50 curiosidades de Si la vida te da mandarinas. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta hermosa serie y qué opinas sobre el final que le dieron. Nos encantará leer tu opinión.